Bienvenidos, mi nombre es Héctor Ramos, soy docente virtual de la Universidad Evangélica y en esta ocasión vamos a hablar sobre la distribución normal y las pruebas de normalidad. Distribución normal, conocida también como distribución de Gauss o distribución gaussiana, es la distribución de la probabilidad para variables continuas que aparece más frecuentemente en los fenómenos naturales. La gráfica de su función de densidad tiene la forma de una campana, de ahí su nombre de campana de Gauss. Esta es la forma, vean ustedes, 50% hacia un lado y hacia el otro, y eso nos recuerda, viendo su fórmula, que existen 4 características importantísimas para decir que una distribución sea normal. La primera es que es unimodal, es decir, solo existe una moda. La media es la medida de tendencia central, que la representa mejor. Es simétrica y además es asintótica, que significa que aunque sus extremos se alarguen hasta el infinito, no toca el eje de las X. Podemos ver en este momento qué sucede cuando esa distribución normal la convertimos a número Z. Y vemos que 1.96 de versiones estándar hacia un lado y hacia el otro representa el 95% de los datos. De ahí que en estadística, cuando se habla del 95% de confianza, también estamos recordando ese 1.96 que frecuentemente van a ver en fórmulas de un montón de parámetros y cuestiones que se calculan en estadística. Las medidas de forma también se toman en cuenta para ver la normalidad. Si es simétrica, es el valor del coeficiente de simetría de Pearson es de 0 o muy cercano a 0, y la kurtosis también muy cercana a 0. Pero vean ustedes qué ocurre si el valor se altera y se vuelve un número positivo o negativo. Le va dando asimetría hacia la derecha si se vuelve positivo, asimetría a la izquierda si se vuelve negativa la asimetría, y la kurtosis, si el valor es positivo mayor de 0.5, se vuelve, por así decirlo, picudo, o sea, una cuestión más como una montaña más alta, eso es leptocúrtico, eso ya no es normal. Y si no, al contrario, si ese negativo se aplana y hablamos de una distribución platicúrtica que tampoco corresponde a la normalidad. Importante recordar las medidas de forma y su relación con las medidas de tendencia central. Una distribución simétrica normal debe tener, por definición, casi iguales la media, la mediana y la moda. Sin embargo, es admisible hasta un 10% de diferencia porcentual entre la media aritmética y la mediana. Pero vean ustedes, cuando hay desviación de la simetría hacia la izquierda, la media es más pequeña que la mediana, y cuando hay desviación hacia la derecha, normalmente la media es mayor que la mediana. Para determinar esto, con todo el peso y rigor estadístico que nos correspondería hacer en el campo científico, existe lo que se conocen como pruebas de normalidad. Esto me va a decir que hay asimetría, que hay kurtosis, pero me va a dar también un nivel estadístico menor del 5% de error de decir que esto sea normal o no. Las 4 más empleadas son Kolmogorov-Smirnov, que se utiliza cuando las poblaciones estudiadas son mayor de 2000, la de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors, que también se utiliza con poblaciones mayores de 2000, la de Shapiro-Wilks, que con n's menores de 2000, y la de Anderson-Darling. Si se consultan en qué lugares, en qué programas puede utilizar o puede encontrar estas funciones, las primeras 2 las encuentra en SPSS, Shapiro-Wilks también en SPSS, y lo encuentra también en el módulo de R Commander del lenguaje de programación R, que es de distribución libre, y Anderson-Darling lo puede encontrar en Minitab. ¿Cuál es el contraste de hipótesis en el que se basan estas pruebas? El propósito es demostrar la distribución normal de mis datos. La hipótesis nula es que la distribución de la variable aleatoria no es distinta a la distribución normal. Y la hipótesis alterna es que la distribución de la variable aleatoria es distinta a la distribución normal. En otras palabras, estamos comprobando el nivel de significación de esta variable. Si es menor el valor de P a 0.05, la distribución no es normal. Y si el valor de P es mayor de 0.05, la distribución es normal. Estos criterios que acabamos de mencionar son exactamente los mismos que se utilizan para Shapiro-Wilks, para Kolmogorov-Smirnov o para Anderson-Darling. ¿Cómo sería el abordaje? Vamos a hacer primero el plan A, que sería el ideal, es el que tiene mayor peso estadístico y es el que estamos mandados a hacer. El primero es hacer, obviamente, las pruebas de normalidad. Estos test son muy sensibles al tamaño de la muestra y por eso vieron que según el valor de la n, utilizó una o la otra, y la idea es demostrar la normalidad rechazando o no según el valor de P. Cuando las muestras son muy pequeñas es muy difícil rechazar la normalidad. A efectos prácticos, si los tamaños muestrales son muy grandes y la simetría no es muy importante, se puede asumir la normalidad aun cuando las pruebas me digan lo contrario, aunque esto pues es un poco discutible. Esta es la forma de Shapiro-Wilks, esta es la de Kolmogorov,
y esta es la de Anderson-Darling. Y cualquiera que usted utilice, usted va a enfocarse en el valor de P y va a hacer la interpretación según se mencionó anteriormente. Otro recurso que usted puede tener para ver la normalidad es lo que se conoce como línea de normalidad o diagrama QQ. Este es un resultado de un programa que se llama SPSS, y cuando hay normalidad en mis datos, tiene que aparecer una línea recta, inclinada. Yo lo comparo en clase como un camino de hormigas. Usted ve una línea recta y los puntos siguen esa distribución. Cuando eso ocurre, usted tiene normalidad. Pero vea lo que sucede cuando no hay normalidad. La línea, en lugar de estar inclinada, tiende a irse hacia un lado o hacia el otro, a hacer incluso esas oscilaciones que no solo me dicen que no hay una simetría, sino que también hay una distribución que ya no es mesocúrtica. Si no tengo pruebas de normalidad, pues hay otros, digamos, artificios que yo puedo echar mano, pero siempre la normalidad va a pesar más. Este sería el plan B, que debe cumplir 3 condiciones. La primera es que el 100% de los valores deben estar entre la media y 3 desviaciones estándar arriba y abajo. O sea, el valor máximo y el mínimo deben estar entre ese rango, 3 desviaciones estándar arriba y abajo. El segundo es, la distribución debe ser simétrica. Significa que la simetría en su valor absoluto deberá ser menor de 2 veces su error estándar. Algunos libros dicen una simetría menor de 0.5, de más o menos 0.5. Y la tercera es que debe ser mesocúrtica. Es decir, que la curtosis en su valor absoluto deberá ser menor de 2 veces de su error estándar. Algunos autores dicen curtosis más o menos 0.5. Y la tercera es, pues, digamos, un proxy, es nada más una idea, es el identificar la diferencia entre la media y la mediana y que este sea menor del 10%. Esta última es nada más una idea para que usted tenga una valoración de que sus datos probablemente sean normales y no significan que usted esté exento de hacer normalidad. En el campo científico utilizamos la mejor evidencia y debe ser respaldada por pruebas estadísticas. Muchísimas gracias por su atención, muchos éxitos.